este ciclo de Kabbalah que tiene que ver con las 70 dimensiones de la Torá. Semana tras semana estudiamos una sección a la luz de los escritos místicos y otra dimensión de la Torá de interpretación. La semana pasada vimos remes, que era insinuación, la insinuación del versículo, cuando habla de los dos hijos que tuvo Rivka, y hoy vamos a hablar del tercero de los patriarcas, Jacob. Jacob, el tercero de los patriarcas del pueblo judío, que tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Tuvo una vida muy ajetreada. Y ahí vamos a trabajar el tema de los detalles. La Torá dijimos que no es un libro de historia, es decir, que cuenta sucesos históricos, pero elige qué contar y cómo contar, y detalles que parecen superfluos no son tales. Y detalles que en el fárrago de la lectura parecerían como datos anecdóticos o de situación, de contexto, cuando una persona lee un texto que no es un ensayo, o también ensayo, pero básicamente un texto de una narrativa, un cuento, hay una parte de introducción que te pone en situación, es como la escenografía en la actuación. Entonces alguien te explica quién era, cómo viene, cómo era. No, en la Torá no hay eso. Si eligió la Torá contar un detalle es porque hay un mensaje para cada uno en cada generación y un mensaje fundamental, por eso fue elegido ese detalle. Obviamente que está escondido en el versículo y lo que vamos a hacer es desempolvar y entender eso. Entonces, empezamos con el texto que dice así. El texto de la Torá en Génesis 28 es lo siguiente. Y Jacob se encontró con el lugar y durmió allí, pues el sol se había puesto y se acostó en ese lugar. ¿De qué estamos hablando? Jacob salía de la casa, Jacob, el tercero de los patriarcas, se casó con Rachel y Lea, con las dos hermanas, que eran de su familia. De esas dos hermanas salieron las tribus de Israel, con las dos criadas de las hermanas también salieron las tribus de Israel. Y Jacob estaba viajando y llegó a un lugar y se encontró con el lugar, quiere decir, había un lugar determinado que él se encontró, y decidió dormir ahí en ese lugar. Encontró un lugar que ya se sabía cuál era, y se acostó. Tanto lío. No, vamos a ver. Y se acostó en su lugar, comenta el Midrash. El Midrash es la interpretación quizás más profunda de lo que es el texto, donde se exploran las diferentes dimensiones. En el lugar, ¿cuál lugar? Es como que el texto insinúa que hay un lugar determinado que él se encontró ahí. O sea, fue y hubo algo en ese lugar que era diferente. En ese lugar se acostó, pero durante los 14 años que se ocultó en la casa de Eber, no se acostó. En ese lugar se acostó, pero en todos los 20 años que estuvo en la casa de Labán, no se acostó. El Midrash se detiene en dos cosas. No solamente en el lugar donde se encontró, que ahora vamos a ver cuál es el lugar, sino con el hecho que el versículo nos quiere contar que él se acostó. Es decir, que si ahí se acostó, hubo tiempo que no se acostó, o sea, no descansó. Acostar es descansar. En los 14 años que estuvo en la casa de estudio de Shem y Eber, Shem, el hijo de Noé, Eber, su bisnieto, que eran los que llevaban la ley noágida todavía del diluvio, todavía existía, porque Shem y Eber vivieron mucho tiempo, porque habían nacido antes del decreto de diluvio, antes del decreto de que el ser humano viva 120 años. Podían vivir mucho más. Bueno. Eber, Jacob estudió en ese lugar toda la ley noágida y toda la ley divina de esa época. Pero en ese momento él no se acostó, o sea, estuvo en actividad, no descansó. Y estuvo 20 años en la casa de Labán, que era el padre de Rachel y de Lea, que eran las esposas de él, y trabajó 14 años ahí también. O sea, trabajó para formar su familia. O sea, nos cuenta una situación que él tenía dos situaciones de actividad plena donde él no se acostó, y de repente el versículo nos dice, llegó a un lugar determinado y se acostó. Entonces tenemos que ver qué es eso. O sea, el Midrash se detiene con el detalle que si el versículo me dice que se acostó, antes no se había descansado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que vamos a ver. En ese lugar es el monte Moría, la casa de Dios y el portal de los cielos. Ese lugar es el famoso monte Moría, el monte de la instrucción, literalmente, el monte Arabait, el monte donde se emplazó
el sagrado templo de Jerusalén. Ese lugar tiene una significancia muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos tradición, generación tras generación, que ese lugar fue el sitio de la creación del primer hombre. De la atadura de Yitzhak, en ese lugar ocurrió. Y del gran templo donde Dios contrajo su presencia entre las varas portadoras del arca. Es el lugar más sagrado de la tierra, el monte del templo, donde estuvo erigido durante 830 años el sagrado templo de Jerusalén, pero también es el lugar donde el primer hombre tuvo actividad el primer hombre, y el lugar donde Abraham ofrendó a Yitzhak, en la atadura de Yitzhak, que está en Génesis 21, antes. En ese lugar ocurrió. Hoy en día, este lugar está ahí, que es justamente detrás del muro occidental, ahí está ese lugar. El lugar exacto está debajo de la cúpula, el domo de la roca, que se llama, que uno ve una foto de Jerusalén, va a ver una cúpula dorada, ahí es. Ahí está la piedra fundamental donde Jacob se acostó. Esa cúpula, que parece una mezquita pero no es tal, todo ese sector detrás del muro occidental es una ocupación no judía, ¿sí? Hay el domo de la roca, lo pueden ver por YouTube y pueden ver la piedra por YouTube, se ve ahí, se puede estar, se puede ver. Esa es una construcción de la época de, apenas surgió el islamismo hace 1400 años, y en la construcción dice, este es el santuario, Bet HaMikdash, ahí está. Ellos lo escribieron, y es una construcción que se hizo, tiene 1400 años esa construcción. Se ve en YouTube, pónganlo. Y esa construcción fue hecha en honor al pueblo judío. Y ahí está la piedra fundamental donde él se acostó, ahí está, y Jacob se acostó. No la cúpula dorada, pero el edificio que la porta. No sé de cuándo viene esa cúpula dorada, pero digo el edificio que la porta, uno entra ahí, está la piedra es una piedra gigantesca, donde se acostó, ahí está. Se acostó Jacob. ¿Quién lo dice? No el pueblo judío. Se puede visitar se puede visitar, con acompañamiento militar se puede visitar. El pueblo judío tiene otra cosa, tiene la prohibición de la Torá de entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque para entrar a ese lugar el pueblo judío tiene que estar en estado de pureza ritual y eso hoy día no se puede practicar. Por eso dice el Rabinato de Israel prohíbe entrar a ese lugar. Pero si vos no, cada uno quiere entrar, puede entrar. Tiene que pedir un permiso con ejército y no sé cómo, pero se entra. De hecho hay visitas, pongan en YouTube, van a ver. Hay gente que hace toda la visita, todo con guiada, con la cámara, se ve ahí. Y ahí ves donde está el templo, los restos del templo de Shlomo y todas las cosas que están naturales. Se ve. ¿Y qué es el lugar ahora? ¿Ese lugar? Sí. Ese lugar es la explanada del templo, se llama, ¿sí? Sí. Lo que está detrás del muro occidental, que sigue, donde está emplazado ahí, es ocupación no judía, o sea, es intermedio, pero digamos. Que es como ¿sí? un museo ahora. No, es un lugar que está abierto, pero aparte que hay una prohibición judaica de entrar a eso, el hecho de que un grupo judío entre sería como una provocación por eso. Sí, sí, es un lugar donde, tal cual, es un lugar mixto, digamos, pero se puede entrar perfectamente. Y ahí, no hay mezquita, no. Hay otra mezquita, pero eso no es mezquita. Son dos lugares, está la mezquita, que es otra historia, y está donde está la piedra fundamental, que se llama el Domo de la Roca, y ahí está. Entonces, se ve en YouTube perfectamente, la piedra donde Jacob se acostó. Todo se ve, o sea, no hay nada. Lo que dice que se encontró con ese lugar, estaba hace 3.700 años, Jacob se encontró con ese lugar, y ahí decidió acostarse. Ahora, un lugar así es para acostarse. El lugar más sagrado de la tierra. Ahí se acostó. Su padre Yitzhak, en ese lugar, el padre de Jacob, fue ofrendado. No lo mató, pero casi. Ese es el lugar donde iba a estar el sagrado templo de Jerusalén. Es el lugar donde dice, Dios contrajo su presencia entre las varas portadoras del arca. Como que la presencia divina salía del arca sagrada que estaba en ese lugar. De hecho, debajo de esa piedra ahí está el arca sagrada. Ahí está abajo, está claro que está abajo ahí. ¿No? Tenemos testimonio histórico. Debajo de esa piedra está abajo. ¿Qué? La época del Mashiach, que va a sacar. ¿Ah? Hace 50 años se permitió el acceso al muro occidental, que vos estás hablando. Antes no se podía acceder. Hace 100 años era un basural el muro occidental, literalmente un basural. Llegó el conde de Montefiori y puso monedas y ahí se limpió ahí recién. Dice que es un... Hace 50 años no te dejaban entrar. Por eso, digo, recién hace 50 años se permitió entrar al muro occidental, no al monte del templo. Así que si Dios quiere en la época del Mashiach vamos a poder entrar, pero por ahora estamos pronto, nuestros días.
Wikipedia dice que es un monumento islámico. Sí, la islámico, cúpula de la roca, sí, no es mezquita. o el domo de la roca es un monumento No es mezquita. islámico. No, no Es mezquita. un monumento islámico, no es mezquita. Es un monumento que se hizo en honor al Betamigdash. Uno entra y dice en hebreo, este es el Betamigdash. Pero el tema de la roca, ¿cuál es? ¿La roca negra? ¿Esa? ¿Ah? ¿La roca negra? No, eso tiene que ver. No, es otra historia. Ah, Pero bueno, en general existe ese lugar. Entonces, este es el lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Jacob llegó a ese lugar y por eso se acostó? Al revés, parate, con respeto. ¿Cómo se acostó? Pero el versículo nos cuenta que llegó a ese lugar y se acostó. Ahora, no era cualquier pavote, era Jacob, quien fundó la nación hebrea. Entonces, ¿qué quiere decir que se acostó? Esto es lo que estamos investigando. Especialmente cuando se dio cuenta que ese lugar, porque el versículo dice, se encontró con ese lugar. O sea, él sabía que había un lugar así, fue corriendo, escapándose de la banda que lo estaban persiguiendo, y encontró con ese lugar. Y se acostó. O sea, la expresión directa de encontrarse con ese lugar fue acostarse. Ahora, ¿qué funciona? ¿Cómo funciona? Esto es lo que vamos a ver. Se encontró con su lugar. Y por eso se acostó, por eso que está parado con respeto. De ahí iba a estar montado el santuario de Jerusalén, porque él venía en profecía 830 años, y de ahí iba a salir la revelación divina a todos lados, el Santa Santorum, el lugar más sagrado del judío, del pueblo de la humanidad, el lugar más sagrado de la humanidad. Uno puede ir por debajo del muro occidental y llegar hasta 90 metros de ahí. Por debajo, no por arriba. Por debajo puede llegar hasta 90 metros de ahí. El lugar más sagrado de todos, el Santa Santorum, el lugar donde estaba... Y ahí se acostó. Una locura. Es como una persona que pasee por todos lados, tiene hoteles, tiene esto, tiene hostels, tiene lo que quieras, y viene con el colchón y decide dormir en el templo. ¿Te das cuenta que no? ¿Qué es esto? Dormir en un hotel. ¿Qué tienes que acostarte en el lugar sagrado? Es cómo entenderlo. La noche que Jacob pasó en ese lugar fue intersección de dos importantes periodos en su vida. Los 14 años que estudió Torah recluido en el hogar de Eber, que era Shem y Eber, o sea, la cueva del hijo y del bisnieto de Noé, y en los 20 años que pasó al servicio de Labán, construyendo su familia y fortuna, que era quien tomó las esposas. Los 14 años anteriores a esa noche estuvieron tan completamente dedicados a la procura de la sabiduría divina, que Jacob no se acostó a dormir ni una vez en todos ellos. Obviamente no dormía, sino dormitaba. O sea, cuando alguien está muy impactado con algo, no dormita, no tiene ganas de dormir, está interesado en otra cosa. Entonces él dormitaba, no dormía así como... O sea que su sed por la espiritualidad era tan grande que no dormía. Se dice la diferencia entre un preocupado y un desesperado. El preocupado duerme, el desesperado no duerme. Entonces él estaba desesperado por eso, no podía dormir. Pues estaba sin dormir, ¿qué le importa dormir? Entonces él 14 años estaba todo el tiempo absorbiendo esa enseñanza que era la ley divina para todos los seres humanos. Ahora, Jacob sirvió a Labán tan fielmente que su sueño se escapó de mis ojos. Sin embargo, en la noche que pasó en el lugar más santo de la tierra, estiró su cuerpo sobre el suelo y se acostó a dormir. O sea, la actitud de Jacob no era un vago, era todo el tiempo de actividad y no dormir. O sea, estaba todo el tiempo enchufado y no dormía, dormitaba apenas. Ahora, cuando estaba estudiando Torah, dormitaba. Cuando estaba trabajando por sus esposas y construyendo su fortuna, dormitaba. Justo en el santuario se va a venir a dormir. Y esto es lo que el versículo dije que sepamos, porque esta historia no está en ningún lado. El versículo quiere, Dios a través de la Torah quiere que sepamos esto. Entonces, ¿cómo entender que se tiró a dormir ahí? Sin duda, tirarse a dormir no quiere decir algo despectivo, negativo o biológico, sino que tiene algo de espiritual especial. O sea, lo que vamos a hacer ahora va a dar vuelta a la tortilla. Hasta ahora estamos explicando que dormir sería como un acto así biológico, de algo de irrespetuosidad. Y lo que vamos a terminar explicando es justo al revés. La mayor elevación se llega durmiendo. ¿Cómo? A ver. Te empieza a contar así. Todo esto de acuerdo al Midrash, ¿sí? Como estamos viendo. El hombre, dice, es el único que a diferencia de los animales camina erguido. El hombre es bípedo. Esto significa el significado espiritual de esto es que mientras los instintos del animal y su cognición son meramente facilitadores de sus necesidades y deseos, en el hombre la mente ¿dónde está? Gobierna el corazón. Gobierna el corazón y las emociones orientadas por el intelecto
dictan el comportamiento del cuerpo. Lo que quiere decir bien claro acá es que, mientras que en el animal el motor es el instinto, en el ser humano el motor debería ser su intelecto. Muchas veces el intelecto se usa para la propia necesidad de ambición del cuerpo. O sea, en vez de utilizar la cabeza para pensar, utiliza la cabeza para ver cómo se puede plasmar sus propias ambiciones. Quiere decir, el animal de él tironea también la cabeza de él. O sea, puede pasar eso. Tiene cabeza, pero ¿a qué está aplicada? Está aplicada a ver cómo plasmar y cómo lograr lo que ambiciona su corazón en forma negativa. O sea, la cabeza sola, si no gobierna sobre los instintos gobiernan sobre la mente y llevan a la mente a hacer cualquier cosa. Por eso los grandes delincuentes tienen una inteligencia muy superior, pero para robar. Esto se refleja en la orientación vertical del cuerpo humano, o sea, bípedo parado sobre dos piernas, que ubica a la cabeza por encima del corazón y al corazón por encima, arriba, de las extremidades y órganos funcionales. A diferencia de la alineación horizontal del animal, que ubica la cabeza a la par del corazón y el cuerpo. Muy claro, el ser humano bípedo indica la cabeza, el corazón y las extremidades. Te da el parámetro. La cabeza gobierna el corazón, o sea, el intelecto a las emociones, y las emociones a los órganos funcionales, manos y pies. Generalmente en muchos pasa al revés, ¿sí? Que el tipo la mano quiere robar o quiere hacer otra cosa. El corazón siente y la cabeza piensa cómo robar y siente cómo robar, entonces empieza de la mano. O sea, de al revés. Y si uno ve las palabras en hebreo, resulta así. La palabra cerebro en hebreo se llama moach, mem, moach. Mem. Corazón es, en hebreo, lev, lamed. Hígado, o sea, la parte inferior es kabed, jaf. Mem, lamed, jaf, acróstico de melech, rey. Vimos malach, la palabra malach recién. Melech, rey, quiere decir, uno que su cabeza está antes que su corazón y su corazón está antes que sus extremidades, es un melech, un rey sobre sí mismo, él gobierna. ¿Qué pasa al revés si su hígado domina sobre su corazón, o sea, sus extremidades sobre su corazón y su corazón sobre su cabeza? Veamos, jaf, la jaf es kabed, lev, corazón, lamed, jaf, lamed, moach, mem, jaf, lamed, med, klum, nada. Un klum, un nada. Uno que sus instintos se dejan llevar, sus extremidades dominan a sus instintos, sus emociones, y sus emociones dominan su intelecto, no es nada, es lo mismo que un animal. ¿Qué diferencia hay? ¿Que tiene cabeza? La cabeza no cambia nada. ¿Para qué sirve la cabeza? Para hacer lo que las extremidades y el corazón dicen, y no para dominarlo. Entonces, ¿de qué sirve? Por eso, las palabras en hebreo, moach, le, kabed, arriba es melech, rey, y si no es klum, es nada. Jaf, lamed, mem, klum. Es decir, que el ser humano en su posición te das cuenta de su parámetro de ponderación. Intelecto, emociones, extremidades. En cambio, en el animal está todo horizontal. El intelecto, las emociones y las extremidades, todo igual, parejo, horizontal. No es vertical, es cuadrúpedo. Por eso el ser humano es bípedo y el animal es cuadrúpedo, porque tiene el ser humano un alma, que ese alma le permite que su intelecto domine sobre sus emociones. Por eso el ser humano tiene órdenes divinas, donde puede hacer y no hacer, pues tiene la capacidad de observar o no observar, cumplir o no cumplir. Puede hacerlo, porque tiene un alma determinada para eso. Por eso el alma del ser humano no es como el alma del animal, el espíritu de vida del animal. El animal no tiene esto, el ser humano sí lo tiene. Ahora, la persona que permite que su corazón gobierne su mente, o que sus emociones sean dictadas por sus apetitos, ha reducido su vida interior a aquella del animal. Puede ser que físicamente continúa caminando erguido, pero espiritualmente lleva una experiencia horizontal. O sea, espiritualmente es un cuadrúpedo, pero parece un bípedo. Hay una historia del Baal Shem Tov muy gráfica. El Baal Shem Tov era el líder, el fundador del movimiento hasídico, y era un gran Baal Shem. Baal Shem quiere decir un gran milagrero, era una persona muy espiritual que podía hacer ver la verdad de la milanesa a cada persona. La verdad, él mostraba la verdad. La verdad es la verdad.
No todo el mundo está preparado para ver la verdad y todo el mundo está preparado para mostrar la verdad. Él tenía alumnos, el Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev era alumno del Baal Shem Tov, después alumno del alumno de Rabbi Shneur Zalman, el fundador de Chabad, alumnos de calibre espiritual gigantesco. Y él mismo tenía, Baal Shem Tov tenía un calibre gigantesco. Entonces, él agarró a sus alumnos y estaba caminando después de Shabbat, después del sábado, después de la plegaria, y pasó por la casa de una persona, y él tenía el poder para mostrarle la verdad de las cosas. Entonces, él mostró lo siguiente: él pasó por delante de una ventana de una persona y vio una situación así. Estaba una mesa, la clásica mesa de Shabbat, con las velas dispuestas, con la comida, los panes, todo dispuesto, la clásica mesa de Shabbat. Y en la mesa de Shabbat había sentado a la cabecera un toro. El toro tenía una vestimenta rabínica, con saco largo, como tenemos saco negro, y con sombrero de piel. Y el toro ese estaba haciendo el kiddush, la consagración del día para comer. Los alumnos me preguntaban: ¿qué es esto? ¿Que hay un toro que hace kiddush? ¿Cómo puede ser que un animal tenga vestimenta rabínica? ¿Cómo funciona? Y él dijo así: yo les muestro la verdad. La verdad es que esta persona está tan compenetrado, no en la parte espiritual del Shabbat, sino en el Morfi, que él es un toro. Yo le muestro la verdad. Ustedes, después que no le muestre, ven a una persona, pero no es una persona, es un toro. O sea, lo que dice acá, la verdad espiritual es un cuadrúpedo. La verdad que vos ves es la cáscara. Vos ves que parece una persona, pero dentro es un animal. ¿Por qué? Porque, como dice acá, la persona que permite que su corazón gobierne su mente, o que sus emociones sean dictadas por sus apetitos. O sea, al revés, la emoción tiene que dominar a la pulsión, el apetito es pulsión. El cuerpo quiere desenfreno o cosa de animal. La emoción está para guiarlo cuando sí, cuando no. Te pasa que la pulsión domina la emoción y al pensamiento y tuerce todo, y después empieza a racionalizar por qué hace una pulsión y empieza a emocionalizar por qué hace una pulsión. Pero le hace una pulsión. De toda esa cáscara intelectual está para permitir algo que no va. Decir claro, soy sincero, me gusta así, me gusta hacer un cerdo y chao, otra cosa. ¿Por qué tenés que dar una pátina espiritual y esto? No va. Es como aquel que le gusta tomar y emborracharse. Le gusta, ¿qué problema hay? No, pero vos sabés que viene a reemplazar el alcohol a una necesidad. ¿Qué es psicoanalizar? Decir que te gusta chupar es otra cosa. Porque eso es al revés, está agarrando el intelecto y las emociones al servicio de una pulsión. Decir, soy un cerdo, chao. Pero no se contrapone, pero no sería como más loable en el caso de ese que es un toro que está buscando, o sea, está buscando lo que más le cuesta, lo que venía diciendo antes, que uno tiene que ir a intentar lo que más le cuesta. Sí, pero no le costaba nada. Él quería morfar, él se transformó en un toro. Bueno, pero Claro, está viendo la pero quizás in situ en ese momento. Esa es la verdad del tipo. Esa es la verdad del tipo. No todos pueden ver la verdad del tipo. Nosotros no vemos la verdad de las cosas, vemos la cáscara. El Baal Shem Tov veía la verdad, y la verdad es que era un toro. A eso no quita que después se vuelva un ser humano. Porque este toro venía de la plegaria, y la plegaria se vuelve como un ángel. O sea, no es que era toro para siempre. Todo el tiempo está cambiando. Cuando rezaba era un ángel, y ahora se volvió toro, y después de la comida se volvió de nuevo un ángel o un ser humano. Todos somos así. O sea, no quiere decir que quedó decretado que es toro, no. En ese momento, cuando estaba tan... estaba balanzándose, era un toro. Y el Baal Shem Tov veía la verdad, veía al toro. La gente veía a un ser humano. Él veía un toro. Y los alumnos, el Baal Shem Tov tenía el poder para mostrar, el Baal Shem Tov tenía el poder para mostrarle a todos lo que es la verdad, que era un toro. O sea, que justamente, que muchas veces esta racionalización juega en contra. Porque mejor diga sencillo, no quiero ir a otra cosa. Entonces, lo mismo se da en todo tipo de cosas, que como a la persona le cuesta decir, soy un animal. No, soy un animal, pero vos no sabés, te voy a explicar, no expliques nada, decía otra cosa. Esto es lo que quiere decir que parece un ser humano, pero adentro tiene espiritualmente lleva una existencia horizontal. Horizontal quiere decir animal, como el cuadrúpedo. En cambio, la Torah nos llama a ser, y el ser humano tiene un alma que está concebida para ser ser humano. Homo spiritus. El Homo spiritus es el ser humano
que la mente domina sobre sus emociones y las emociones dominan sobre sus instintos. Si no es lo mismo que el animal, y tiene un alma diferente que el animal, Dios lo concibió diferente. Este es el significado más profundo de que durante los periodos más espirituales y materiales de su vida, Jacob no se acostara a dormir. Los 14 años que pasó estudiando en la casa de Eber marcaron su cenit de logro espiritual. Sus 20 años en la casa de Labán fueron tiempos de intensa involucración en el mundo físico y formidable éxito material. Pasó un tiempo, 14 años estudiando la Torá, y 20 años en la casa de Labán, trabajando por su... En ese caso, él no estaba acostado, estaba parado, estaba erguido. ¿Por qué? Porque para estudiar Torá tiene que tener la cabeza que domine una emoción, y la emoción que domina las extremidades. Y lo mismo para trabajar. En ese caso, no estaba acostado, estaba parado, recto. O sea, como un ser humano erguido. ¿Sí? Ambas situaciones, Jacob mantuvo resueltamente el régimen vertical de su vida, o sea, bípedo de ser humano, en el que la cabeza gobierna al corazón y al cuerpo. Y los elementos emocionales y funcionales del hombre prestan servicios a su comprensión y convicciones. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre traemos? El jinete y el caballo. Que es natural que un jinete monte un caballo. Lo que es antinatural es que un caballo monte un jinete y le pegue. Y esto es lo que pasa con el ser humano. Que el animal de él lo somete, él está en 4 patas, y el animal de él lo somete con un látigo. Entonces, ¿qué domina sobre el ser humano? En muchos de esos seres humanos, el instinto, las emociones sobre el intelecto. Entonces, piensa cómo alcanzar lo que tiene prohibido. Y lo siente y lo hace. Pero ¿quién domina? El impulso. En cambio, de ser un jinete dominado y montado por un caballo, tiene que dar vuelta a la situación y ser un jinete que monte un caballo, no al revés. O sea, que un ser humano monte el animal. Esto es el ideal, y la Torá aspira a eso. Cuando no se aspira a eso, por eso la Torá tiene este aspecto y también el aspecto sancionatorio. La Torá da recompensa y sanción de las leyes, como cualquier ley. Cuando el animal domina, entonces hay que hablar el lenguaje del animal. Por eso la Torá trae sanciones. Pero la Torá no quiere dar sanciones. No es que si la Torá dice tal transgresión tiene tal sanción, es que la Torá quiere darlo. No, no quiere dar nada. Cuando el animal del ser humano domina, ahí no hay forma de hablar. Entonces ahí hay que ir a la acción directa. Pero no es que la Torá quiere eso, la Torá quiere hablar. ¿Por qué sancionar? Igual que un padre misericordioso, ¿por qué quiere sacarle los víveres a los chicos y al revés, con todo placer le da los gustos del chico? Cuando se porta bien, no cuando se porta mal. Ahora, pero en la vida hay también una verdad más elevada. Hasta ahora vimos que el hecho de estar vertical quiere decir que la mente domina sobre el corazón sobre los instintos, y eso es la vida de Jacob, que dominaba perfectamente sobre sus instintos, como la Torá nos cuenta en toda la sección que estamos leyendo, Vayetze, que es la 7ª sección del libro Génesis. Nos cuenta bien claro la Torá todos los desafíos que tuvo, y él se mantuvo estoico y firme en el camino de su padre, de Isaac y de Abraham, buscando justicia, rectitud, monoteísmo, a pesar que tuvo muchas dramas, lo engañaron, todo lo que la Torá cuenta. Sin embargo, hay una situación después de esa. Hay una situación espiritual después que una persona logra trascender y sublimar sus instintos. ¿Cuál es la situación superadora de eso? La que sigue. Pero en la vida hay también una verdad más elevada. Una que trasciende el pensamiento, el sentimiento y el acto. Una ante la cual la sensibilidad más sublime y el acto más corpóreo son de idéntica posición. El ser humano, cuando él gobierna sobre su vida, está la cabeza, el corazón y las extremidades. Pero hay por encima de la cabeza. Dios. Frente a la divinidad, el ser humano, el intelecto de él, la emoción de él y las pulsiones de él se comparan en forma igual. Frente a Dios. Cuando él está frente a la vida, es ese parámetro. Pero frente a Dios, el ser humano elige un camino de reverencia y sumisión ante él. Pero eso no quiere decir que niega el intelecto, al revés. El intelecto y la voluntad propia lo lleva como paso superador a lograr esa sumisión. O sea, no es que empieza con la sumisión, no. Eso sería una forma de
secta, una forma de negar, al revés. El ser humano empieza con que las emociones dominen sus pulsiones y el intelecto domina sus emociones. Y después tiene un grado superador que la espiritualidad iguala por todos. Él llega a un grado donde frente a ese nivel espiritual, las emociones, el intelecto y la acción es todo lo mismo. ¿Y cómo se expresa eso? No quedando parado vertical, sino quedando acostado. Por eso Jacob se acostó, esta es la respuesta. Jacob se acostó pero no es que se acostó a tirar a dormir, y no porque era animal, al revés, porque después de trabajar 14 años estudiando Torah y 20 años trabajando con Labán, de una forma erguido, donde no dejaba que sus pulsiones animales lo dominen, y no dejaba que sus emociones lo dominen, sino que su mente dominaba a todos, después de eso el grado superador era que la espiritualidad que él se encontró en ese lugar, literalmente como lo volteó, lo extasió, y cayó rendido ante la espiritualidad que estaba en ese lugar. No es que se acostó a dormir, no estaba cansado, sino cayó rendido frente a esa espiritualidad donde su mente, su corazón y sus acciones eran todo igual. Por eso el versículo nos cuenta, se acostó a dormir. No que se acostó a dormir porque está cansado, no, porque se encontró, como vean ahora, vamos de nuevo a la página 48 arriba, vamos a ver ahora el versículo. Vamos a leer el nuevo versículo con lo que explicamos recién. Jacob se encontró con el lugar, llegó una revelación espiritual tal que ese lugar lo impactó, lo extasió y durmió allí, pues el sol había puesto y se acostó en ese lugar. Era un lugar de tamaña magnitud espiritual que el pensamiento más sublime de él y la emoción más transparente no podía hacerle frente. La forma de hacerle frente era justamente sublimando todos sus instintos. Frente a eso soy nada. Nada en acción, nada en pensamiento, nada en emociones. O todos ellos se rindieron ante Dios. Exactamente. Pero después que funcionaron, no antes. Antes es tontera absoluta. Es tipo obediencia de las religiones clásicas. No. Él funcionaba perfecto y él decidió con su voluntad. Pero ahí sueña, ¿no? ¿Qué? Ahí sí. Consecuentemente sueña la escalera y todo eso, pero antes de acostarse. O sea, él vio un grado de revelación tal que quedó extenuado, quedó extasiado. Y frente a eso su mente, sus emociones, sus acciones es todo lo mismo. Pero no es que se anulan, sino se subliman, se trascienden. Es por eso que, de acuerdo a esto vamos a entender lo que de acá a 49 días vamos a celebrar la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá. Que hay una costumbre en el pueblo judío, antes de eso, quedarse toda la noche despierto. Toda la noche previo a Shavuot, que va a ser 31 de mayo, me parece. El pueblo judío tiene una costumbre que se llama Tikkun Leil Shavuot, la corrección de la noche de Shavuot. ¿Por qué la corrección? O sea, esa noche uno queda toda la noche estudiando Torah, hasta el momento donde a la madrugada se leen los 10 mandamientos. ¿Por qué se llama corrección? Porque los judíos que recibieron la Torah en el Sinai tuvieron un, entre comillas, error. El error es, dice el Midrash, que se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos y Dios tuvo que levantarlos para revelar la Torah. Es como un novio que se queda dormido antes del casamiento, que viene la suegra y lo sacude, flaco, tenés que casarte hoy. Entonces, ¿cómo se explica? El tikkun quiere decir la corrección. Como ellos se quedan dormidos, nosotros corregimos esa acción generacional y nos quedamos despiertos. Así se explica en la dimensión más sencilla. Pero tenemos la dimensión mística que lo explica diferente. No es que se quedaron dormidos porque estaban cansados. Buscaron acceder a la verdad de la Torá a través del sueño. Porque sabían que sí, era un nivel tan impresionante de revelación, que si iban a acceder en un nivel consciente, tenían que estar en un nivel suprarracional. Un nivel de conciencia absolutamente elevado que no tiene que ver con los cálculos racionales, para acceder a eso. Por eso se durmieron. No es que se quedaron dormidos, como se explica generalmente, sino que entraron en un sueño para recibir ese nivel como si fuera una profecía. Se dan cuenta como el mismo hecho y la misma costumbre, visto de un aspecto literal, un aspecto místico, es totalmente opuesto. Tradicionalmente no, corregimos lo que hicieron los patriarcas porque se quedan dormidos y vos te quedas despierto corrigiendo. Está muy bien, pero espiritualmente significa al revés. Entraste en situación de espiritualidad tan grande que una persona consciente no puede llegar a eso, tiene que ser a través del nivel subconsciente. Se puso a dormir. Acá también Jacob vio eso y no es que se tiró a dormir porque está cansado. Accedió a ese nivel a través de dormir.
Ahora bien, de hecho hay dos situaciones. Está el que lo vence el sueño, está erguido. Vieron la gente que empieza a cabecear y ya se va y pum, tiró. Eso es algo biológico, natural. Digamos, se invoca el sueño. Después está otra cosa. Está el profeta, que el profeta en su máximo, el profeta tiene que ser, como lo dijimos varias veces, bello, fuerte, inteligente y rico. Todas las virtudes humanas. Si no, no podía ser profeta. Y esa persona de sabiduría superior llegaba a un estado de trance que se desvanecía. Eso no quiere decir que se cayó a dormir. Eso quiere decir que el intelecto de él trabajaba tan grande que no podía ni acceder en forma consciente, tenía que ser a través de forma subconsciente. Por eso todas las profecías son como visiones, porque se daban una especie de trance sueño. Porque en forma revelada y en forma cognitiva clásica no se podía acceder, era superior. Pero en la vida también hay una verdad más elevada, una que trasciende, página 49 en la mitad, una que trasciende al pensamiento, el sentimiento y el acto, ante la cual la sensibilidad más sublime y el acto más corpóreo son de idéntica posición. Dios no es espiritual ni físico, ni está más cerca del mundo de la mente que los mundos de la experiencia y la acción. Para Dios se puede llegar a través de la mente, a través de las emociones, a través de las acciones, a través de todo, no tiene una limitación.